Soy Xavi, Ecoalfa 1 India Víctor Bravo. Bienvenido, bienvenida a CQ en Frecuencia. Vamos a empezar este segundo capítulo de CQ en Frecuencia hablando de algo muy importante. Es el hecho de que para obtener la licencia de radioaficionado es necesario hacer un examen. Muchos de vosotros os habréis planteado en alguna ocasión pues realizar el examen de radioaficionado, o tal vez no, tal vez habéis llegado hasta la radioafición sin saber muy bien cuáles son los fundamentos de este hobby. Bueno, en primer lugar hay que aclarar varias cosas. Una de ellas es que es totalmente necesario el hecho de realizar un examen para poder operar en las bandas, en las frecuencias de radioaficionado, porque es una responsabilidad. Estamos haciendo uso de un espacio público, el espacio radioeléctrico, es decir, el espacio por donde viajan las ondas es un espacio público, es de todos, con lo cual pues ha de haber una cierta regulación. Si a esto además le sumamos que cuando estamos utilizando este espacio radioeléctrico, además estamos en muchos casos traspasando las fronteras de nuestro país, además estamos dando una imagen de nuestro país fuera a otros compañeros radioaficionados, con lo cual hay que mantener pues unas ciertas normas, unas ciertas reglas que es necesario, totalmente necesario conocer. A diferencia de otros espacios, como puede ser el espacio de Internet, donde no existe esta regulación, en el espacio radioeléctrico sigue existiendo, existe y supongo y espero que seguirá existiendo, no por una cuestión ni de poner trabas, ni de impedir que la gente utilice el espacio radioeléctrico, que la gente utilice las bandas, que la gente utilice las frecuencias. No se trata de eso, se trata simplemente de una cuestión operativa. Cuantos más conocimientos demostremos en el momento de utilizar nuestros equipos y las bandas de radioaficionado, pues la operativa, el día a día va a ser mucho mejor, no van a haber problemas con otros compañeros de otros países que además también están subordinados a una legislación, pero es que además tenemos que partir de la base de que los radioaficionados mantenemos un servicio público también. Es decir, hay una red, ¿vale? Como es REMER y otro tipo de redes de emergencias en las cuales si hay algún tipo de problema, caen las infraestructuras de comunicaciones en el país, pues hay cualquier tipo de problema y se requiere la ayuda de los radioaficionados para mantener las comunicaciones dentro de nuestro país y de nuestro país hacia afuera, los radioaficionados tenemos la obligación de ponernos al servicio de las autoridades para poder dar ese servicio. Y qué mejor manera que sabiendo que los radioaficionados que van a participar en ese servicio conocen perfectamente tanto los aspectos técnicos como los aspectos legislativos y operativos del medio que están utilizando, ¿vale? Entonces, realmente es necesario que las personas que utilizamos las bandas de radioaficionado tengamos esos conocimientos y demostremos que tenemos esos conocimientos y recibamos una autorización por parte de las autoridades para poder realizar esas operaciones. Más allá de eso, que sería pues, lo normal, me gustaría también decir que cuando operamos en las bandas de radioaficionado, como decía antes, estamos traspasando las fronteras de nuestro país y estamos manteniendo relaciones con otros países en unas condiciones determinadas. Entonces, también tenemos que pensar que está representando, y no lo hablo desde un punto de vista patriótico, ni mucho menos, pero estamos representando a nuestra comunidad, ¿vale? A nuestra gente, a nuestro país, a nuestra zona, con lo cual, si somos respetuosos, operamos correctamente, no provocamos problemas, etcétera, nuestra comunidad y nosotros mismos en primer lugar, pero además nuestra comunidad pues también va a ser más reconocida en otros lugares, ¿de acuerdo? Y cuando operamos en las bandas de radioaficionado, prácticamente este aspecto es primordial, es decir, es algo que tenemos en nuestro día a día. Por todas estas cuestiones es mi humilde opinión, considero que es necesario pues adquirir unos conocimientos mínimos para poder acceder al servicio de radioaficionados, ¿vale? Y poder empezar a operar en las bandas de radioaficionado. Bien, dicho esto, vamos a hablar un poquito de cómo funciona. Los exámenes de radioaficionado anteriormente incluían otro tipo de pruebas. Ahora mismo
simplemente se basa en conocimientos suficientes de electricidad y radioelectricidad, ¿vale? Para operar una estación de radioaficionado, y por otro lado también un dominio de la normativa reglamentaria referente a las estaciones de radioaficionado. La normativa reglamentaria a nivel España y los conocimientos, de electricidad, radioelectricidad, pues cómo funciona, cómo se mueven las ondas, cómo viajan las ondas, principios de electrónica, pero principios muy básicos, ¿de acuerdo? Como os decía anteriormente, por ejemplo, en las pruebas de radioaficionado también se incluía aprender el código Morse. Desde hace algunos años ya eso no es necesario, ya no es necesario conocer el código Morse y se puede acceder a la licencia total de radioaficionado sin necesidad de conocer el código Morse, aunque la verdad es que no está de más porque es muy útil en muchas ocasiones el código Morse. Y os lo dice alguien que tiene niños pequeños y cuando quiere hacer radio, una de las mejores formas de hacerlo es utilizando el código Morse, que así no se molesta a nadie y nadie se entera de que estás haciendo radio. Pero bueno, dicho todo esto, podríamos resumir en que la prueba de radioaficionado para obtener la licencia consta de estas dos temáticas: los conocimientos suficientes de electricidad y radioelectricidad y también el dominio de la normativa reglamentaria, ¿vale? Cada una de las pruebas, tanto de una temática como de la otra, constan de 30 preguntas, ¿vale? Constan de 30 preguntas tipo test, en las cuales te van a dar las respuestas, 4 respuestas. La pregunta y 4 respuestas y vas a tener que responder a la respuesta que es correcta. Y para superar cada una de estas pruebas es preciso responder correctamente a la mitad. Con lo cual, es un examen muy, muy, muy sencillo, ¿vale? ¿Dónde se llevan a cabo estos exámenes? Anteriormente se marcaban unas fechas, Telecomunicaciones marcaba unas fechas, normalmente eran un par de convocatorias a lo largo del año, y todo el mundo que quería presentarse al examen de radioaficionado tenía que presentarse en esas dos fechas, esperar esas fechas y presentarse en esas dos fechas, y se juntaban muchísimos radioaficionados para realizar el examen. Hoy en día ya no es así. Hoy en día te diriges a la delegación territorial de telecomunicaciones en tu comunidad y hablas con ellos y ellos te dan la fecha del examen. Te dan diferentes alternativas, pero el examen lo haces tú solo. Es decir, te dan un día y una hora para que vayas a telecomunicaciones, vas allí y haces el examen, que se hace con un ordenador. Es decir, no tienes que estar escribiendo ni nada parecido. Simplemente vas, te sientas, te pones delante del ordenador, te dan un tiempo, te ponen el test en el ordenador y tienes que ir haciendo el test. Y tienes la respuesta en el momento, ¿vale? Una vez que has acabado el test, ya te dan la respuesta de si has aprobado o si no has aprobado y tienes que volver a presentarte, ¿vale? Es muy, muy, muy sencillo. Los temarios los tenéis a través de internet, por ejemplo, en la página web de la URE, en ure.es, que es la Unión de Radioaficionados Españoles. También creo que en FEIDEA también está, ¿vale? Que es otra asociación de radioaficionados, y en las webs de los diferentes radioclubs, etcétera, encontraréis información. Yo os diría, si queréis presentaros al examen de radioaficionado, lo mejor que podéis hacer es dirigiros a vuestra sección local de URE, por ejemplo, o a algún radioclub, y manifestar vuestra intención, y seguramente os ayudarán y os echarán una mano para obtener la licencia. Yo lo hice así. Las inquietudes que yo tenía acerca del examen de radioaficionado, cómo tenía que hacerlo y dónde tenía que dirigirme, etcétera, mi sección local de URE fue la que me ayudó para solucionar todos estos trámites. Es necesario, eso sí, tenéis que tenerlo en cuenta, que hay que pagar una tasa para realizar el examen. Tenéis que pagar una tasa, ¿vale? Creo que ahora está en entre 25 y 30 euros, más o menos. Se solicitan los papeles en telecomunicaciones, se realiza el pago y a partir de ahí entonces ya te dan la fecha del examen y haces el examen. Ya os digo que es extremadamente fácil, ¿vale? Es extremadamente fácil. Y, por ejemplo, os voy a poner algún ejemplo de preguntas. De radioelectricidad, por ejemplo. ¿Qué se pregunta en el examen? Pues, ¿qué se entiende por amplitud de una señal sinusoidal? Y las respuestas serían: ¿es la diferencia entre el valor máximo y el valor medio de la señal? ¿O es la diferencia entre el valor máximo y el mínimo de la sinusoide? ¿O es el valor de la frecuencia de la señal? O, por último, es el valor indicativo de la diferencia de fase de la sinusoide. Esto puede sonar a chino. Pero en realidad, cuando te lees el temario, ¿vale? Enseguida se te queda. Y además, pues es bastante sencillo, como os digo, una vez que habéis leído el temario.
Os voy a poner otro ejemplo de radioelectricidad, ¿vale? Para que entendáis. La siguiente pregunta, por ejemplo. De la batería de un portátil, donde figure la siguiente inscripción, DC 7.4 voltios, guión 1500 miliamperios, se puede afirmar que podrá proporcionar. Y estas son las respuestas. 7,4 voltios y 1,5 amperios durante una hora, 1,5 voltios y 7,4 amperios durante una hora, 7,4 voltios y 1500 amperios durante una hora, o 7,4 voltios y 1500 amperios durante media hora. ¿Vale? Con lo cual, una de estas 4 respuestas es correcta, con lo cual deberíais tener claro cuál de ellas es, marcarla, ¿vale? Y os daría la respuesta. ¿De acuerdo? En cuanto a reglamentación, ¿cuál es el tipo de preguntas que se hacen? Pues, por ejemplo, esta. Si una estación tiene el indicativo de llamada EF6ABC, que es lo mismo que Eco Foxtrot 6 Alfa Bravo Charlie, las respuestas serían: pertenece a un radioaficionado de la provincia de Cantabria, o se le ha adjudicado al periódico de tirada nacional ABC, de ahí el sufijo. 3. Es concedido para uso temporal por un evento no especialmente significado. O 4. Es de naturaleza indefinida. ¿Vale? Es decir, os van a hacer preguntas sobre indicativos, sobre operaciones, etc. Así que, como podéis comprobar, es bastante sencillo, ¿vale? Es una prueba bastante sencilla. Os recuerdo que son 30 preguntas de radioelectricidad y electricidad y 30 preguntas de legislación, de las cuales deberéis acertar, tipo test, 15, un mínimo de 15 en un temario y 15 en el otro temario, ¿vale? Dicho esto, poca cosa más que añadir al tema del examen. Como os digo, es muy sencillo, es muy cómodo, porque además simplemente, como os digo, es ir al centro o dirigiros al centro territorial de telecomunicaciones de vuestra comunidad, de vuestra provincia, mejor dicho, y poneros en contacto con ellos para que os den fecha y hora para el examen, una vez pagadas las tasas, esos entre 25 y 30 euros de la tasa. Os darán fecha y hora para el examen, vais, os examináis, os dan la respuesta y si aprobáis, ya os expedirán la licencia de radioaficionado y ya vuestra licencia va ligada a vuestro indicativo, a vuestro primer indicativo, ¿vale? Que son esas letras que os permitirán operar en todas las bandas de radioaficionado con vuestro indicativo, digamos, con vuestra matrícula identificativa para que todo el mundo conozca, y además es de obligado cumplimiento siempre dar el indicativo en las bandas, para identificarse como operador legalmente constituido y tener la capacidad de operar en esas bandas, y además que en caso de cualquier tipo de problema se puede identificar a la persona que está realizando esa comunicación, ¿vale? En mi caso es Eco Alfa 1 India Víctor Bravo, en vuestro caso pues será el indicativo que os otorgue Telecomunicaciones. Así que estas son las nociones básicas sobre el examen de radioaficionado. Como os decía, lo mejor que podéis hacer es dirigiros a la sección local de EURE o a un radioclub, o contactar con los compañeros radioaficionados de vuestra zona, o bien dirigiros a las páginas web, en este caso de EURE, por ejemplo, de FEIDEA, de cualquier radioclub, ¿vale? Donde preparen y tengan los materiales para el examen de radioaficionado. Tenéis mucha información en internet, pero bueno, estos son unas pinceladas del por qué es necesario obtener la licencia de radioaficionado a través de un examen, y cómo un poco presentaros a ese examen, y cómo conocer los temarios, y cómo son un poco estos exámenes. Con esto llegamos al final de nuestro tema central. Lo que sí que vamos a hacer es pegar un poquito la oreja a las bandas de radioaficionado. Bueno, pues hoy vamos a probar la banda de 40 metros. Vamos a utilizar la banda de 40 metros para escuchar un poquito las bandas. Estamos en 7155 en este momento, ya que en una de las herramientas que utilizamos, que es el clúster, ¿vale? Son páginas web donde cada vez que alguien va a salir en frecuencia con una actividad, por ejemplo, con un DX o hacer una llamada CQ, o bien alguien escucha una llamada CQ interesante, la sube a esa página web, ¿vale? Como un anuncio, es lo que se llama un spot, un anuncio de que esa estación está en esa frecuencia, y entonces el resto de radioaficionados pues podemos ir a buscar si escuchamos esa estación y podemos contactar con ella. En este caso he visto un spot de 7155 en la banda de 40 metros.
de Eco Alfa 7 Kilo Oscar Kilo. La oímos con bastante lo que se llama splatter, ¿vale? Que es, hay compañeros que están operando en frecuencias cercanas y entonces por eso suena ese ruido de fondo tanto metálico, etcétera, que son frecuencias adyacentes, son frecuencias que están muy cerca y entonces creo que se llama por armónicos, ¿vale? Que es bueno, o tal vez no es por armónicos, pero bueno, por proximidad se está escuchando parte de esa frecuencia en la frecuencia de trabajo de 7155 donde estamos ahora mismo. Parece que no tenemos en 7055 a nadie, con lo cual vamos a bajar hasta 7150. Hasta 7150, donde tenemos un QSO. Tenemos un QSO pasando reportes ahora mismo. Lo que puedo ver es que un poquillo bajo el audio, pero bueno, a lo mejor tiene la ganancia ahí a mitad o menos de la mitad, pero por lo demás funciona bien. Eco Alfa 5 Alfa Oscar Kilo EA3 India Bravo Delta. Vale, pues entonces estamos escuchando un QSO entre dos estaciones, dos compañeros, uno en la zona 5, es decir, en la zona de Valencia, Eco Alfa 5, eso es la zona de Valencia, y un Eco Alfa 3 en la zona de Cataluña. Son Eco Alfa 5 Alfa Oscar Kilo y Eco Alfa 3, Eco Alfa 5 Alfa Oscar Kilo en la zona de Valencia y Eco Alfa 3 India Bravo Delta en la zona de Cataluña. Vale, si no recuerdo mal, este compañero se encontraba cerca de la montaña de Montserrat, que alguna vez lo tengo escuchado en las bandas. Entonces están, manteniendo un QSO. En estos momentos pues le estaba pasando unos reportes Eco Alfa 3 India Bravo Delta a Eco Alfa 5 Alfa Oscar Kilo, comentándole pues eso, que la señal con la que le estaba llegando a su estación y también el radio, lo que se llama el radio, la calidad de la señal. Por un lado se da la señal de una señal de 9, por ejemplo, que sería una señal fuerte, pero también el radio, ¿no? O sea, cuando se dice 5-9 es una señal de 9, radio 5. El radio es la calidad de la señal de la voz, como es o no inteligible la voz, ¿vale? La calidad de la voz. Ese es el radio, ¿vale? Está la señal y el radio. Son dos valores diferenciados. Vamos a escuchar un poco a los dos compañeros en este QSO. Y micros, el 9 vivo, el 9, a ver, hola, va bien, ¿para qué lo quiero practicar? Si quieres practicarlo, haz lo siguiente, no sé si tienes ahí para anotar, pero muy sencillo. De los 8 voltios que te da, creo que es el número 9, te da 8 voltios el equipo, de esos 8 voltios te metes una resistencia, como te he dicho, ajustable. De esa resistencia pones un electrolítico. Vale, como podéis comprobar, efectivamente están comentando temas, en este caso bastante técnicos, precisamente sobre lo que estábamos hablando. Al pasarle el compañero de Eco Alfa 3 India Bravo Delta, al comentarle al otro corresponsal, al Eco Alfa 5 Alfa Oscar Kilo, el hecho de que su radio, que la calidad pues era una calidad determinada, no muy alta, entonces le está comentando los parámetros técnicos de su micrófono, etcétera, para pues regularlo y ajustarlo para tener una mejor calidad.
Oscar Kilo, ya para finales a 3 India Bravo Delta. Joder, pues de ahí como lo quieras hacer, pues tienes ahí unas partes. Bien, sí, ahora se ha notado que te has acercado más y va muy bien. Antes se oía bien, pero ahora como te ha acercado, pues se ha notado. Pero que funciona. Bueno, pues yo no creo que lo modifiquen más porque sale bien. No sé si tiene ahí opciones para oírte, pero si te escucharas te veas que sale fábula. Ahí detrás de tu equipo hay algunas cosas que puedes escucharte y bueno, todo vas tomando nota. Sigue el QSO, aunque ahora decía el compañero Eco Alfa 3 India Bravo Delta, comentaba al principio de su cambio, digamos, al principio de su comunicación, para finales, ¿vale? Que se cogía el cambio para finales. Para finales significa que están a punto de quedar en lo que se llama en QRT, ¿vale? Que están a punto de ya finalizar el QSO, van a finalizar ahora, entonces ya lo avisa diciendo, bueno, me cojo el cambio para finales, ¿vale? Para que ya esta sea la última comunicación. Adorada y bueno, estará ahí rica. Venga, hablamos, Antonio, y nada, cuídate y ya iremos hablando. Que vaya bien. 5 Alfa Oscar Kilo, a 3 India Bravo Delta. Bueno, y con este paseo por la banda de 40 metros, pues ya damos por finalizado el capítulo de hoy de CQ en frecuencia. Como veis, es diferente una banda de otra. En el pasado capítulo escuchábamos un poco la banda de 20 metros con compañeros de Inglaterra, de Australia, etcétera. Es una banda mucho más abierta. La banda de 20 metros de 14 MHz es mucho más abierta, mucho más internacional, sobre todo durante el día. Y en este caso la banda de 40 metros durante el día es eminentemente nacional. Es decir, es para contactos locales. Y cuando decimos locales no nos referimos a una ciudad, nos referimos más bien a un país, por ejemplo. Nosotros utilizamos mucho la banda de 40 metros para contactos locales en España, ¿vale? La banda de 7 MHz. Y son contactos que durante prácticamente todo el día podemos establecer contactos con las diferentes ciudades de la zona EA, de la zona Eco Alfa de España, ¿vale? En este caso, pues como escuchábamos, un compañero de Valencia charlando con un compañero de Barcelona, pero podríamos estar escuchando diferentes QSOs y diferentes actividades, todas relacionadas con el ámbito de España, que es básicamente lo que más en esta época se escucha en 40 metros, que es la zona de España. Si nos fuéramos a bandas más altas, ya encontraríamos, como veíamos la semana pasada en el pasado capítulo, pues ya contactos más internacionales. Y por supuesto, ahora que intentaremos traer en el próximo capítulo alguna prueba con la expedición que se está llevando a cabo a una de las islas más recónditas del planeta, que es la isla de Bouvet, la 3 Yankee 0 Juliet. Intentaremos escuchar, a ver si somos capaces de escuchar, aunque sea en morse o aunque sea en fonía, intentar escuchar algo desde la expedición que algunos compañeros han ido a activar esta isla de Bouvet, que está muy cerca es el punto más recóndito, es la isla más recóndita y más alejada de tierra emergida que existe en el mundo, ¿vale? Está en el polo sur y está muy cerquita del polo sur. Pero bueno, eso lo veremos en el próximo capítulo. Y esto es todo en este nuevo episodio de CQ en frecuencia. La próxima semana volveremos con más, repasando temas, fundamentos y conceptos relacionados con la radioafición. Eco Alfa 1 India Víctor Bravo Xavi queda en QRT hasta el próximo episodio. 73.